¿Me confirman si ven? Sí, doctor, metabolismo. Listo, muy bien. Le haremos una revisión así general de lo que es el metabolismo, ¿no? Para tener ciertos conceptos que son útiles, sobre todo cuando uno va a ver la actividad física que realiza la persona. Pero claro, debemos recordar que en términos generales el metabolismo no es sino un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en todas las células de nuestro organismo y que básicamente son reacciones químicas que van a convertir los alimentos en energía. Eso es en estricto hablando metabolismo, pero lo solemos utilizar también para otros procesos como por ejemplo, degradación, ¿no?, de metabolitos aún, inclusive de fármacos que son xenobióticos. También les damos a esos procesos el nombre de metabolismo. Más bien en esos casos se está dando una forma de metabolismo que es el catabolismo, ¿no?, que más bien consume energía. Ahora bien, el metabolismo provee de energía al organismo, ¿no?, para que pueda realizar todas sus actividades. Perdón. ¿Me confirman si están viendo? Sí, doctor. Ya, listo. Como íbamos mencionando, el metabolismo, finalmente, todos son los procesos que proveen energía, ¿no?, al organismo. Y hay que incluir también otros procesos físicos en esto, ¿no?, no solo los químicos, que permiten utilizar la energía, ¿no? Ahí tenemos la respiración, la circulación sanguínea, la regulación de temperatura, por ejemplo, que también son otros procesos que permiten que esa energía esté a disponibilidad de las células del organismo. Ahora bien, esa energía nosotros la vamos a utilizar para lo que se requiere, ¿no?, en el organismo, para su funcionamiento. Y entonces vamos a hacer uso de esa energía y eso se denomina el gasto energético. Y el gasto energético no es sino la relación entre el consumo de energía, o sea, los alimentos, y la energía que necesita el organismo. Entonces hay una relación, ¿no? El consumo de energía, necesitamos esa energía, lo vamos a tener dependiendo de los insumos que tengamos, alimentos, y que tienen que suplir las necesidades que tiene el organismo en cuanto a energía. Ahora bien, este gasto energético no es sino entonces toda la cantidad de energía que utiliza para cumplir todas las funciones y actividades del organismo. Ahora, y pueden ser muy variadas, ¿no? Desde el mantenimiento, el calor o la energía necesaria para mantener la temperatura corporal, la conducción de los impulsos nerviosos, por ejemplo, la reparación y formación de tejidos, el trabajo mecánico del músculo, por ejemplo, la digestión y aún los alimentos y para los procesos como respiración, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuánto gastamos de energía? Eso se puede calcular y para eso se toma en cuenta los tres componentes que no usualmente se define el gasto de energía total, ¿no? Y este cálculo depende del el gasto energético basal, ¿no?, el metabolismo basal que le solemos llamar, la termogénesis de los alimentos y el gasto energético por actividad física. Entonces tenemos el gasto energético basal o metabolismo basal,
el gasto energético por actividad física y el efecto térmico de los alimentos. Todo ello se suma para dar el total de energía que necesitamos, que vendría a ser el gasto energético total. ¿No? Ahora bien, entonces podemos dividir el gasto energético total así de manera muy gruesa en el gasto energético o el metabolismo basal. En este caso estamos hablando de condiciones de reposo, ¿no? Y en estas condiciones de reposo, el gasto energético basal o metabolismo basal está entre el 60 y 75%. El efecto térmico de los alimentos es un 10% y la actividad física puede ser de 15 a 30%. Claro, pero también hay algunas variaciones, ¿no? Esto estamos hablando de una distribución de una persona que está en reposo, ¿no? Ahora, si consideramos, por ejemplo, el caso de un varón con 70 kilogramos peso sedentario, entonces su metabolismo basal en promedio es 65. El rango va de 60 a 75, como hemos mencionado, ¿no? Ahora bien, el efecto térmico de los alimentos puede variar, ¿no? Es por dos componentes que después mencionaremos, la termogénesis postprandial y la acción dinámica específica de los alimentos, específicamente la proteína, o más referida a la proteína, ¿no? Pero todos participan, los ácidos grasos y los carbohidratos también tienen una acción dinámica específica. Entonces, esto va a determinar el efecto termogénico de los alimentos. Y en cuanto a la actividad física, obviamente, este es un factor mucho más variable, que puede representar el 25%, cierto. Pero, por ejemplo, en una actividad física ligera, esto puede representar el 15%. Pero cuando es una actividad física muy alta, puede representar el 50% del gasto energético total. Entonces, esto va a depender del tipo de actividad, la duración, la intensidad, la eficacia, la masa muscular de la persona y el peso que tenga, ¿no? Es una forma de medir la cantidad del organismo, ¿no? Claro, nosotros utilizamos otro parámetro, generalmente para medir un poco el tamaño del organismo. El peso, la talla nos da una idea, pero si combinamos peso y talla, ¿qué nos da? Como medida de una dimensión del organismo. ¿Qué nos da? El índice de masa corporal. El índice de masa corporal. Pero reconozcamos que el índice de masa corporal es muy grueso, ¿no? Y ahí tendríamos que separar el componente muscular, el componente magro, y el componente de tejido graso, porque ambos tienen gastos energéticos muy diferentes, ¿no? Entonces, hablar del, ¿qué se llama? En términos generales, ¿no? Del índice de masa corporal sí, es una dimensión general, pero es bastante inespecífica si hablamos en términos de gasto energético. Ahora bien, no finalmente, sino que al hacer una actividad nosotros hacemos uso de energía y eso se menciona también como gasto calórico. Claro que el gasto calórico tiene una acepción, generalmente la mayoría de autores lo menciona con respecto al gasto calórico relacionado al metabolismo basal. Pero también hay la otra acepción que él tiene con respecto a todo el gasto calórico que se consume debido a todas las actividades, ¿no? Las tres que hemos mencionado. Ahora, este gasto calórico mantiene una estricta relación con el consumo de oxígeno. Claro, aquí ya entra el oxígeno a participar. Ahora bien, este gasto calórico va a depender de la intensidad y la demanda energética del organismo. A mayor necesidad, ¿no? Eso significa mayor demanda energética, entonces hay un mayor consumo calórico en el organismo y esto va a dar lugar a un consumo de oxígeno. Hay un concepto que se habla, ¿no?, con respecto al consumo de oxígeno y es el VO2 max, que no es sino el consumo máximo de oxígeno que puede requerir una persona para determinadas actividades físicas. Claro, este concepto más se utiliza en el deporte, ¿no? En el caso de los atletas, a mayor consumo de oxígeno, un mayor rendimiento, ciertamente, ¿no?
más bien las personas que no hacen deporte, como es el caso nuestro, su consumo de oxígeno es menor, ¿no? Su VO2 max es menor, ¿no? Eso lo dejamos para los que quieren hacer fisiología del deporte, ¿no? Ahora, volviendo, ¿no? Entonces, la importancia del gasto calórico está en relación a las necesidades de consumo calórico del organismo. Entonces, el gasto calórico va a depender de la intensidad desarrollada y el tiempo que se mantiene la misma, o sea, la actividad, qué tiempo se está realizando. Ahora, conocer el gasto calórico durante una actividad física permitirá prescribir en forma más acertada, por ejemplo, la intensidad y la duración de los ejercicios. Claro, si decimos de que el gasto calórico es el consumo de energía, ¿no es cierto? Pero eso depende de los nutrientes o de los que aportan la energía, que son los alimentos. Entonces, allí es donde hay que hacer el equilibrio, ¿no? Y también es útil para aquellas personas que tienen como objetivo una pérdida de peso, ¿no? Y será muy útil este control del gasto calórico, ¿no? Sí. Ahora, si entramos, digamos, a señalar algunas características de los componentes del gasto energético. Como mencionamos, está el metabolismo basal, ¿no? Que es la energía que necesita el organismo para vivir un día cualquiera de la vida, ¿no? Común y corriente. No toma en cuenta el ejercicio o el trabajo realizado. Entonces, es solo la cantidad de energía necesaria para realizar las funciones que necesita el organismo para vivir: respiración, después circulación, función de las células, etc., ¿no? Hay varias formas de medir el metabolismo basal. Bueno, acá nos menciona uno, ¿no? Que es el cálculo del metabolismo basal diario para un hombre, por ejemplo, adulto de 75 kilogramos. Multiplica su peso en kilogramos por 24 y ahí tiene el metabolismo basal medido en kilocalorías, 1800 kilocalorías. En caso de una mujer 60, más bien lo multiplica su peso por 23, tiene 1380 kilocalorías, ¿no? Bueno, es una fórmula, hay otras fórmulas que pueden ser inclusive mucho más precisas, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, el metabolismo basal ocupa un 70-75% de las calorías quemadas durante el día, ¿no? Y de ahí también la importancia de su aumento para aquellas personas que tienen como objetivo prioritario la pérdida del peso. Bien, ¿se puede hacer el cálculo teórico del metabolismo basal o del requerimiento? Sí, como mencionamos, hay varias, ¿no? Por ejemplo, el metabolismo basal diario se puede calcular de la siguiente forma. Para varones, esta otra fórmula es un poco más exacta, ¿no? 665.73 más el producto de 13.751 por el peso en kilogramos, sumado 5.0033 por la estatura en centímetros, menos 6.55 por la edad en años. Entonces aquí sale el metabolismo basal, ¿no? Un momentito. Creo que es la hora de alto tránsito. Ya. ¿Me confirman si ven? Sí, doctor. Ya. Sí, Para doctor. el caso de la mujer hay también una fórmula similar, ¿no? Y ustedes pueden utilizarla para calcular el cálculo de calorías para el metabolismo basal en caso de mujeres y en caso de varones. El efecto térmico de los alimentos. Claro, no es sino la cantidad de gasto energético por encima de la tasa metabólica basal
debido al costo del procesamiento de los alimentos para su uso, almacenamiento, etcétera, ¿no? Ahora, entonces, la ingesta de alimentos sí va a producir un incremento en el gasto energético, ¿no? Que son los costos necesarios para el manejo y almacenamiento. Ahora bien, el consumo de la mezcla usual de nutrientes, o sea, nuestra dieta común, claro que habría que ver, ¿no? Pero en fin, digamos una comida común, ¿no? Eleva el gasto energético aproximadamente 10% del contenido energético de la comida, ¿no? Ahora, claro, si es energía para procesar los nutrientes, entonces depende también del tipo de alimento. Por ejemplo, y eso se llama efecto térmico de los alimentos. Las grasas son las que menos consumen energía, 3%. Una alimentación mixta, como estábamos mencionando, es un 10%. Los hidratos de carbono también consumen 10%. Pero el procesamiento de proteínas sí consume más energía, hasta un 20%. O sea, cuesta más procesar las proteínas para obtener energía a partir de ellas. Ahora bien, este efecto térmico de los alimentos tiene dos componentes, ¿no? Un componente obligatorio, que está relacionado con el costo metabólico del procesamiento de los nutrientes. Y está en relación con la absorción, transporte de nutrientes, la síntesis y almacenamiento, sea de proteínas, grasas y hidratos de carbono. Es lo requerido, ¿no? Pero también hay un componente facultativo o adaptativo, también se le llama, que es la cantidad ingerida que parece tener a su vez una fase cefálica, a eso se refiere a un comportamiento y una fase postprandial. Esta última en relación al sistema nervioso simpático. Ahora, en términos generales, se podría considerar que es el exceso de energía gastada por encima de la termogénesis obligatoria. Claro, si uno consume alimentos, los tiene que procesar, pero eso está en relación a las necesidades que se tienen, ¿no? Muy bien. Pero si se ingieren más alimentos del que se requiere, de hecho va a haber mayor procesamiento. Ahora, recordemos que el metabolismo sí es cierto, obtención de energía, pero la energía que obtenemos no la utilizamos como calor, sino lo utilizamos en forma química cuando se sintetiza el ATP, y el ATP es el que va a dar la energía. Pero en esa reacción hay liberación de energía en forma de calor, y por eso tenemos temperatura, y eso produce temperatura en nosotros, ¿no? Ahora bien, si se ingiere más alimentos de los necesarios, es necesario gastar energía, y eso va a elevar temperatura. No sé si les ha pasado, si por alguna razón se va teniendo una dieta mayor de lo que se requiere, claro que va a venirse el sobrepeso, definitivamente, pero como que la persona se siente más inquieta, no se puede dormir, por ejemplo, ¿no? Y empieza a transpirar hasta que se adapta. Una vez que se adapta, y ya desaparecen esos problemas, pero empieza a ganar peso. Una forma de señalar que estamos comiendo demasiado es justamente eso, comer, y luego uno se siente incómodo y empieza a transpirar y no duerme, ¿no? Entonces, o es difícil dormir algo, ¿no? Entonces, eso significa que hay un exceso de alimentos. Esto, claro, después de los alimentos, ¿no? Nos estamos refiriendo al efecto térmico de los alimentos. Como mencionamos, el efecto térmico de los alimentos o actividad dinámica específica debido justamente al consumo alto que se tiene para el uso de las proteínas como energía, ¿no? Ahora, los factores entonces que van a determinar ese efecto térmico dentro del marco que hemos señalado anteriormente está el tamaño de la comida, la cantidad, proporción de proteína, carbohidratos, lípidos en la dieta, ¿no? El contenido de la fibra, momento del día en que se realiza la comida, el grado de estrés psicológico, la edad
y otros factores como el consumo de café, tabaco, especies, aderezos y esas cosas que se utilizan. Como mencionamos, hay un componente obligatorio y un componente facultativo, y eso mucho depende del del sistema nervioso simpático, el estrés, ¿no? El estrés, algunas personas comen más, otras comen menos. Este efecto térmico de los alimentos se inicia a los 10 minutos de la ingesta, aumenta a los 30 minutos, ¿no? Y es máximo a los 60, 120 minutos y va disminuyendo luego. Y tarda en normalizarse o disminuir, claro, dependiendo de la digestión, pero generalmente en 11 a 12 horas. Entonces tiene un buen tiempo nomás. Y en general, como mencionamos, una persona sedentaria con actividad sedentaria es un 10% del gasto energético. En cuanto a la actividad física, claro, es el movimiento corporal producido por la musculatura esquelética. Y esto demanda gasto, ¿no? Es uno de los componentes del gasto calórico. Ahora, la actividad física va a demandar energía, y esa energía puede ser satisfecha de dos formas, ¿no? Por la vía aeróbica y por la vía anaeróbica. Ahora bien, este gasto energético por actividad física definitivamente es casi el segundo componente a determinar cuando se hace el cálculo en base al gasto o al metabolismo basal, tomando en cuenta la siguiente clasificación. Grado activo muy sedentario, entonces se correspondería a un 5 o 10% del metabolismo basal. Sedentario, un 10 a 20% del metabolismo basal. Moderadamente activo, un 20 a 40%. Activo, un 40 a 60%. Muy activo, puede llegar inclusive al 60 a 80% del metabolismo basal, ¿no? Ahora bien, entonces, sí, necesitamos energía para todo para el organismo, ¿no? Y esta energía debe ser ofertada a todos los tejidos células. Una forma de describir esa transferencia o describir cómo se da el metabolismo y el gasto energético es ver la actividad física, específicamente el ejercicio. Y ahí el músculo vendría a ser, ¿no?, como que nuestro modelo para hacer el análisis del gasto energético y la forma como se provee de energía para ese gasto energético. Entonces, tomando en cuenta al músculo esquelético, entonces vamos a ver que esa transferencia de energía se da o tiene algunas características, ¿no? Entre ellas, los sustratos energéticos para el músculo esquelético, su fuente son las grasas y los hidratos de carbono. En este caso, no las proteínas. ¿Para quién podría ser las proteínas? ¿Para qué tejido u órgano? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Quién le podría transferir o en qué casos las proteínas transferirían energía o en qué tejidos las proteínas transferirían energía? Las proteínas. ¿En qué casos? ¿En qué tejidos? Acá se está diciendo que para el músculo esquelético las proteínas no le proveen, no es sustrato energético. Pero, ¿para qué tejido sí? ¿Aló? ¿Están allí o ya se fueron? Yo creo que ya se fueron. ¿Nervioso, doctor? ¿Tejido nervioso? Me pregunta, me responde. Tejido nervioso, doctor. Otro.
Ya, pregunta de examen, ya. Pregunta de examen. Pero mire, les estoy dando una pregunta para el examen. Si no me responden la pregunta en el examen, no es que les voy a poner 0 en esa pregunta, les voy a poner -1 en el examen. Ya está la pregunta. Sí, en ocasiones las proteínas actúan como sustratos, pero no para el músculo. Y hay una razón. Después, no, supongo que lo van a averiguar. Y se van a dar cuenta. Listo, muy bien, sigamos. Ahora bien, hay 3 sistemas energéticos en general que mencionamos que aportan energía. Ahora bien, la energía que se ofrece a las células es en la forma de una molécula que es el ATP. No. El ATP, en algunos casos, dependiendo de la cantidad de ATP que se tenga en los tejidos de la célula, podría ser como una especie de reserva energética. Pero es tan poco y escasa que prácticamente no se la considera como una reserva energética, sino un mediador. Es la moneda de intercambio, no es el capital. Entonces es un intercambiador entre los sustratos energéticos y la energía que se le transfiere a las células para su gasto energético. Ahora bien, entonces hay 3 sistemas que van a sintetizar y proveer de ATP a las células, ¿no? Son procesos exergónicos, eso significa que liberen energía necesaria para conseguir y sintetizar ATP a partir del adenosindifosfato. En caso de nosotros, nuestro sistema metabólico que nos provee energético es bastante ineficiente. 40% de la energía que son capaces de degradar desde los alimentos y sintetizar ATP, 40% se pierde en calor. Por eso tenemos temperatura alta comparado con otros animales, ¿no? Los reptiles, por ejemplo, son mucho más eficientes. Ellos utilizan mejor, su metabolismo es mucho más eficiente. Claro que tienen también sus propios problemas, ¿no? Ellos no pueden entrar en calor, por eso tienen que estar expuestos al sol por largos tiempos, ¿no? Por eso a la gente que está expuesta así le dicen lagartos, ¿no? Es para calentarse. Ahora bien, estos 3 sistemas son la síntesis de ATP a través de la fosfocreatina, que es un sistema anaeróbico aláctico, o sea, no utiliza el ácido láctico. Está el proceso de glicólisis o glucólisis anaerobia con la transformación del glucógeno muscular en lactato, ácido láctico. Entonces es un sistema glucolítico anaerobio. Y luego el otro sistema es la fosforilación oxidativa, que es aeróbico u oxidativo, que sí requiere oxígeno, de ahí su nombre, ¿no? Ahora bien, estos 3 mecanismos de proveer energía tienen su momento en el cual actúan, ¿no? Y pueden proveer de energía. En caso del tejido muscular, su actividad metabólica puede ser aeróbico y anaeróbico, o anaeróbico también, ¿no? Utiliza de los 2, ¿no? Entonces, por lo general, es un metabolismo mixto. Y, bueno, va a depender de las funciones, de las circunstancias en las cuales se realiza el ejercicio. Pero, por ejemplo, si tenemos en cuenta esta relación, contribución de los sistemas energéticos, ¿no? Para obtener hasta el 100% de la energía necesaria, y la duración del ejercicio, ¿no? Duración de ejercicio máximo, o sea, haciendo un buen ejercicio, ¿no? El sistema de fosfágeno, que es el primero que hemos mencionado, se agota rápidamente. 30 segundos ya no hay. Ya acabó su capacidad de aporte energético. Pero en la medida que el sistema fosfágeno va disminuyendo, va aumentando el aporte por la vía glicolítica anaeróbica. Y se va a mantener por un tiempo más o menos aproximadamente de 2 minutos. Y ahí empieza a disminuir su capacidad de aporte. El sistema aeróbico más bien es lento
en el aporte de energía. Es lento, pero conforme va sucediéndose el esfuerzo, va aumentando la capacidad de aporte energético y va creciendo. Aumenta, ¿no? Es prácticamente, digamos, ilimitado, pero tampoco no vamos a llegar a ese extremo. Y de los dos, o en este sistema aeróbico, las grasas son las que aportan mayor energía o tienen mayor contribución energética, mucho más que los carbohidratos, ¿no? Ahora bien, estos sistemas energéticos los podemos clasificar dependiendo del sustrato utilizado, ¿no? Tenemos el metabolismo de los fosfágenos, el sustrato es ATP y la fosfocreatina, el metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de las grasas y el metabolismo de las proteínas. Aquí tenemos los sistemas de producción de ATP. Estamos los anaerobios y los aeróbicos. Los anaeróbicos está el ácido láctico, ¿no? El ATP y la fosfocreatina. Claro, aquí está considerado como una fuente de energía el ATP, ¿no? Ahora, aquí tenemos esos son los anaerobios. En los anaerobios también está el ácido láctico. Los hidratos de carbono utilizan o no utilizan, sino aportan energía tanto en la forma en el sistema anaeróbico como aeróbico. Pero las grasas y las proteínas solo aportan energía bajo el sistema aeróbico. Como mencionamos, tenemos los fosfágenos, y formado por la reserva de ATP y fosfocreatina. Este tipo de sistema aporta energía para ejercicios explosivos, pero muy breves, pero de elevada intensidad. Es cuando hacemos nosotros el máximo de nuestra energía. Y cuando hacemos el máximo de energía, no lo podemos mantener por mucho tiempo. Es brevísimo lo que podemos hacer. Si no, traten de levantar lo máximo de pesa en un momento. Y van a ver que solo pueden mantener segundos, nada más, ¿no? Y no se pueden mantener. En esos casos se está haciendo uso de este sistema de aporte energético del ATP y la fosfocreatina. Ahora, como mencionamos, el ATP es el intercambiador en realidad, pero la fosfocreatina es la que puede recomponer el ATP. El ATP se consume, ¿no? ADP más pirofosfato y liberando la energía que se requiere. Ahora bien, pero hay que reponerlo inmediatamente. El que lo repone inmediatamente es la fosfocreatina, ¿no? Ahora, la cantidad de fosfocreatina es 3 a 5 veces superior a la de ATP, ¿no? Claro, acá más bien tiene mayores reservas en las fibras tipo 2. ¿Se acuerdan los tipos de fibras musculares? Hay las de tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. ¿Cuáles las que realizan la mayor energía? Tipo 1, tipo 2, tipo 2A, B. En ese tipo de fibras es que se realiza esta actividad. Y son fibras o tejidos que tienen poco mioglobina. Por eso son fibras musculares blancas, ¿no? Los hidratos de carbono, aquí la glucosa y la fructosa, ¿no? Son la fuente para la obtención de energía, tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Estamos hablando de los glucólicos. El hígado almacena 100 gramos de glucógeno y el músculo 350 a 400 gramos, o sea, mucho más el músculo. Pero a diferencia, el músculo no lo cede, lo utiliza para él, ¿no? Él mismo lo va a utilizar como fuente energética, mientras que el hígado más bien sí es generoso. Lo va a liberar dependiendo de las necesidades o nivel de glucosa en sangre. Y eso, el nivel de glucosa en sangre está determinado por el consumo de la glucosa, ¿no? Por los tejidos. Ahora bien, para que se pueda consumir la glucosa, básicamente se requiere de
que sea captada por las células. El tamaño de la glucosa no permite que difunda a través de la membrana. Y entonces es necesario los transportadores, los GLUT, que son solo facilitadores. También depende de la gradiente de concentración a ambos lados de la membrana. Entonces, se requiere de estos transportadores para que la glucosa ingrese a las células. Y en caso de del tejido muscular, están los GLUT4, ¿no? Ahora, los GLUT4 se activan en presencia de la insulina y también cuando se eleva la concentración de calcio intracelular. O sea, se activan, ¿no? De esa manera es necesario entonces la insulina para que puedan ingresar la glucosa y ser utilizada. Ahora, el entrenamiento de resistencia, sobre todo aquellos que son de larga duración, aumentan la cantidad de GLUT4 en las células musculares y por lo tanto aumentan la capacidad oxidativa. Muy bien, como mencionamos, la glucogenólisis, que no es sino el de la degradación del glucógeno para obtener glucosa y luego el ácido pirúvico, o hasta obtener el ácido pirúvico, ¿no? Finalmente, aquí no se necesita del consumo de oxígeno. La fosforilasa es la la enzima clave. Y esta fosforilasa es activada, por ejemplo, por la adrenalina. Cuando uno va a hacer un ejercicio intenso, sobre todo los deportistas, todos entran como una especie de estrés, ¿no? Y eso aumenta su adrenalina, activa la fosforilasa y dispone o hace que se disponga o se degrade glucógeno y se tenga glucosa 6-fosfato, que es la glucosa activa. Pero como el hígado tiene la fosfatasa, puede defosforilar la glucosa y sacarla. El músculo no tiene fosfatasa y por eso no puede, la glucosa 6-fosfato que ha degradado del glucógeno no lo puede liberar, pero sí lo utiliza y entra a la vía anaeróbica donde se va a degradar hasta ácido pirúvico. Si el ácido pirúvico se reduce, tenemos ácido láctico. Entonces, en la vía glicolítica sí tenemos ácido pirúvico, pero va a depender, no hacia dónde va a girar. Si se oxida, pero si se reduce, tenemos ácido láctico. Ahora, los procesos de gluconeogénesis y glucogénesis no son sino procesos para la síntesis de glucosa. La gluconeogénesis a partir de aminoácidos, alanina, por ejemplo, de lactato, en el caso del ciclo de Cori, mientras que se obtiene a partir de la glucosa, hablamos de la glucogénesis, ¿no? Son dos procesos diferentes, pero al final se tiene glucógeno. Como mencionamos, la gluconeogénesis se obtiene primero glucógeno y luego el glucógeno es degradado y se obtiene ya la glucosa. Se puede obtener a partir de glicerol, aminoácidos, alanina sobre todo y ácido láctico. Una proteína que hay que considerar en el metabolismo, sobre todo del músculo, es la glutamina. La glutamina es un aminoácido no esencial y ya lo hemos visto en la función renal, ¿no? Su característica es que posee 2 átomos de nitrógeno. Y es una molécula ideal para proporcionar nitrógeno a las actividades metabólicas del cuerpo. Cuando se sintetiza, ¿no? Porque es un aminoácido no esencial, entonces va a limpiar de amoníaco a los tejidos, por ejemplo, cerebro, y los va a transportar a otros tejidos, dándole una detoxificación. Se encuentra en grandes cantidades en el músculo, 60% del total de aminoácidos en el músculo. También está en sangre, ¿no? Se emplea en la síntesis de proteínas, ¿no? Y por eso que se lo utiliza como un suplemento, porque tiene un efecto ergogénico y de reparación de las fibras musculares. Eso es muy utilizado por los deportistas.
También tiene un efecto tampón. Neutraliza el exceso de ácidos en los músculos, el ácido láctico, por ejemplo, del ejercicio anaeróbico intenso. Retira el amoníaco, ¿no?, que es un residuo de la actividad deportiva anaeróbica, de ciertos tejidos y los elimina hacia el torrente sanguíneo. La glutamina con la alanina transportan más de la mitad del nitrógeno del organismo, cuando sobre todo hay metabolización o un catabolismo. Previene la pérdida de masa muscular en tiempo de reposo, o bien cuando se realizan trabajos aeróbicos intensos. Y como ya conocemos, a nivel renal sintetiza el amoníaco y es un buffer urinario para estabilizar el pH sanguíneo. En resumidas cuentas, la glutamina en el músculo actúa como un precursor de la síntesis proteica, inhibe la degradación proteica. En el hígado se utiliza en la gluconeogénesis y en la síntesis de glucógeno. Incluye la síntesis de purinas, pirimidinas y glicosaminas en las células. Y en el riñón es el sustrato de la producción del amonio, ¿no? Bien, ahora, la glucosa, como mencionamos, se puede utilizar por la vía anaeróbica y por la vía aeróbica, ¿no? Por la vía anaeróbica lo que se obtiene es el ácido láctico o piruvato, y es lo que da lugar a ATP. Pero se obtiene muy poca energía, 2 ATPs, ¿no?, por molécula de glucosa, mientras que en la vía aeróbica, a través del ciclo de Krebs, se tiene hasta 30 moléculas de ATP. Claro, 32 para algunos, ¿no? Depende de desde dónde es considerado el consumo de energía para la metabolización de la glucosa en forma de energía. Si es desde el glucógeno o desde la glucosa propiamente, ¿no? Ahora, la glucosa también depende si es exógena o exógena. Si es endógena, se necesita por lo menos un ATP para activarla, o sea, de glucosa a glucosa 6-fosfato. Eso por la fosfoquinasa. Ahora bien, la glucosa para la producción de ATP proviene de 3 fuentes: de la glucosa plasmática, del glucógeno hepático y muscular, y de la glucosa proveniente de la gluconeogénesis. En caso de los lípidos, que es un sustrato energético también, ¿no?, en realidad representa la principal reserva energética. Es casi una fuente inacabable de energía durante el ejercicio. Permite ahorrar glucógeno muscular y hepático. Y puede obtenerse de los triglicéridos almacenados en los tejidos, en el tejido adiposo, inclusive en el propio músculo, en las lipoproteínas circulantes. Claro, para que se pueda utilizar el tejido graso y sobre todo los ácidos grasos a partir de los triglicéridos, es necesario la activación o la acción de la lipasa hormona sensible. Esta lipasa hormona sensible ya la hemos mencionado o se ha debido mencionar cuando se habla de la insulina. ¿Cuál es el efecto de la insulina sobre la enzima lipasa hormonosensible? ¿Cuál es su efecto? ¿Cuál es el efecto de la insulina sobre la hormona lipasa hormonosensible? Uy, ¿están ahí? Inhibe, doctor. Sí, doctor. La lipasa hormona sensible vendría a ser la causante de la lipólisis, pero la insulina, el efecto que tendría sobre ella. Está leyendo, ya consultó el Google, pero no encuentra la respuesta.
Pero si ustedes ya saben, insulina, saben cuál es el efecto de la insulina sobre la hormona lipasa hormonosensible. Ya van a dar el examen a la siguiente semana. Doctor, Sí, la señorita. lo que hace la insulina es que en el adipocito el triglicérido se divida en ácidos grasos y glicerol. Eso hace la insulina, no creo. ¿Qué estarán leyendo? Esto pasa cuando se hace la consulta al Google, pero de forma rápida, ¿no? Lamentablemente no nos da la respuesta rápida. ¿Cuál es el efecto de la insulina sobre la hormona lipasa hormonosensible? Una sola palabra. Doctora, Una inhibe. sola palabra. Inhibe su ¿Cuál? función. Inhibe su función. Inhibe. La inhibe. ¿Listo? Eso es lo que hace la insulina. Pero acá estamos hablando que requerimos energía. Y la energía la podemos obtener de los ácidos grasos, ¿no? Claro, y para eso se tiene que liberar los ácidos grasos de los triglicéridos. Y ahí interviene la hormona lipasa hormonosensible. La insulina no nos sirve, porque la inhibe al contrario. Pero hay otras hormonas que sí la activan. Ejemplo, las catecolaminas, la hormona del crecimiento, ¿no? En las catecolaminas está la adrenalina. ¿Qué hormona contraria a la insulina lo activaría? Claro, el glucagón, ¿no? Sí lo activa a la hormona lipasa hormonosensible, ¿no? La ACTH también, y la hormona estimulante, la tiroides también. Entonces, con esto lo que tenemos tenemos ácidos grasos, y sí, los ácidos grasos son transportados por la sangre unida a la albúmina, ¿no? Ellos no pueden andar solos, ¿no? Y llegan al músculo y son utilizados degradados a ácidos grasos a acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs y es utilizado como fuente energética, ¿no? Ahora, la forma en la cual se utiliza esto es a través de la beta-oxidación, que no es un proceso metabólico en que los ácidos grasos se degradan en la mitocondria. Y esto mediante eliminación oxidativa de unidades sucesivas de 2 átomos de carbono. La acetilcoenzima A tiene 2, o sea, cada 2 es más, ¿no? En forma de acetilcoenzima A. O sea, se puede tener el ácido graso, es una cadena larga, ¿no? Pero va degradados de 2 en 2 y tiene que ser activada y tiene que unirse a la coenzima A. Por eso tenemos acetilcoenzima A. Solo de esa manera ingresa la beta-oxidación, ¿no? Claro, la beta-oxidación se realiza sobre todo a nivel de la matriz mitocondrial. También puede ser dentro de los peroxisomas, ¿no? En caso de los ácidos grasos, mediante degradación de la coenzima A, se consumen 2 enlaces de alta energía de ATP, ¿no? O sea, da lugar a 2 enlaces de energía de ATP. Y esto da lugar a que, como los ácidos grasos son moléculas muy largas, se pueda producir buenas cantidades de ATP por la beta-oxidación, ¿no? Ahora, va dividiendo las unidades de acetilcoenzima A de modo secuencial a partir de las cadenas de acil graso, ¿no? La acetilcoenzima A se oxida en el ácido cítrico, lo que va a generar más ATP inclusive. Por eso es una fuente bastante amplia, inagotable le llaman, ¿no? Bueno, no tanto tampoco, pero sí, para los ejercicios que realizamos, sí es una fuente bastante duradera, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Los ácidos grasos, y esa albúmina se libera, entra a la célula, entra a la mitocondria, y la mitocondria es que da lugar a la carnitina, y esto da lugar a la acetilcoenzima A, y aquí está la beta-oxidación, ¿no? Degrada la acetilcoenzima A y va dando lugar a acetilcoenzima A más acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs y bueno, vamos a tener energía, ¿no?
con la formación de agua y CO2 respectivamente. Por eso que la beta oxidación es pues beta oxidación, es consumo de oxígeno, no hay otra forma de hacer esto. Acá no es como los carbohidratos que sí pueden ser degradados por la vía anaeróbica ácido láctico y no necesita oxígeno. Ahora, en caso de las proteínas como sustrato energético. Bueno, algunas consideraciones, ¿no? El 80% de los aminoácidos está en el músculo esquelético. ¿Se pueden utilizar como sustrato energético mediante oxidación? Sí, ¿no? O liberarlos también al plasma, ¿no? Fundamentalmente como alanina o glutamina. Y en el hígado se constituyen como precursores de la gluconeogénesis. Son utilizadas, las utilizadas son las proteínas no contráctiles, pero llegado un momento también son degradadas ellas, ¿no? Bueno, cuando estamos entrando en inanición y ese tipo de cosas. Pero como estamos hablando acá de un gasto energético y nos provee la energía, las proteínas, entonces no se utilizan ellas, ¿no? Se utilizan otras fuentes de proteína. Ahora bien, la participación de las proteínas como fuente energética se evidencia mediante la presencia de urea en sangre y la excreción de nitrógeno en orina. Y ustedes saben, ¿no? El nitrógeno, si hay síntesis de proteína, el nitrógeno que se elimina disminuye. Si hay degradación de proteína, el nitrógeno en orina aumenta. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene su nombre. Bioquímica. Y solo se nombra, ¿no? Y se dice positivo o negativo, nada más. Y uno entiende ya todo esto. ¿Cómo se llama? Uy, bioquímica. ¿Qué estarán haciendo en bioquímica? Las proteínas pueden dar un aporte energético total entre el 3 al 10% del total, o sea que tampoco no son tan buenas que digamos. Solo van a aportar, o se va, digamos, van a entrar a aportar energía cuando el ejercicio supere, por ejemplo, un buen tiempo, 60 minutos. Solo ahí ingresan ellos, las proteínas, ¿no? Ahora, miren, el mayor porcentaje se convierte en piruvato, en acetilcoenzima A o intermediarios del ciclo de Krebs. La forma más utilizada de los aminoácidos de las proteínas son la alanina, el aspartato, la glutamina, valina, leucina, isoleucina. Y los tres últimos nos menciona que la isoleucina, leucina y la valina son los más oxidados, ¿no? A mayor oxidación de las proteínas, niveles más bajos de glucógeno y temperaturas más bajas. Claro, es que no aportan mucha energía tampoco las proteínas. Ahora bien, dependiendo de la intensidad del ejercicio, entonces se va a utilizar estas fuentes energéticas. Por ejemplo, en el ejercicio intenso, va a haber un aumento de la liberación de la adrenalina, noradrenalina, glucagón, y un descenso de la insulina, claro. Entonces, para el ejercicio intenso, la forma de aportar energías está en una respuesta activa de la fosforilasa. No, va a dar mucho más carbohidratos al ejercicio. Un ejercicio moderado o prolongado, al inicio la principal fuente de energía sí lo van a constituir los carbohidratos, como mencionamos, pero después de los 20 minutos el 60% lo van a aportar las grasas. Es lento, pero va a entrar. Y ya será muy prolongado el esfuerzo para que entren las proteínas. Generalmente no se las considera en la fórmula general para el aporte de energía. Ahora, cuanto más baja es la intensidad, mayor el protagonismo adquieren las grasas. Claro, las grasas no responden rápidamente y el metabolismo oxidativo es lento. Y por lo tanto, no va a responder a un ejercicio intenso rápido. Ahora bien,
Como mencionamos al comienzo, debe haber una transferencia de energía durante la energía. Quien va a transferir de manera inmediata, rápido, es el sistema ATP-fosfocreatina. Eso da lugar a ejercicios de corta duración, pero de alta intensidad, ¿no? Esta energía procede de las reservas de fosfágenos intramusculares, ATP y fosfocreatina. Se agota rápidamente, en segundos, 2 segundos, ya no hay. Entonces, para los deportistas, se pone como ejemplo que el aporte que va a dar este sistema inmediato es solamente para un salto. Ahí queda, ¿no? Ahora se va a recuperar por refosforilación del ADP. Aquí podemos mencionar que cuando se gasta el ATP, la fosfocreatina, queda una deuda. Es una deuda de ATP y esa deuda debe ser luego pagada. A corto plazo está el sistema lácteo-láctico, ¿no? Da lugar a una producción rápida de ATP, pero da lugar a la formación del lactato. Interviene en ejercicios de máxima intensidad entre los 60 o 180 segundos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no más, ¿no? Y se debe al catabolismo de la glucosa en glucólisis anaerobia, ¿no? Y también permite una recuperación rápida del ATP del sistema anterior que hemos mencionado, ¿no? Porque este ha quedado en déficit, es el primero que se ha agotado, ¿no? Tenemos los sistemas de largo plazo. Sistema aeróbico, que es un sistema que aporta energía para ejercicios de larga duración. Utiliza carbohidratos, grasas y proteínas como fuente de energía. Implica la participación del oxígeno. Y claro, por eso se mide a partir del consumo de oxígeno, ¿no? Y eso se mide a través del VO2 max. Entonces, cuando se va a realizar un ejercicio, la demanda de oxígeno va a ser suplida dependiendo de la intensidad del ejercicio, la duración, obviamente la condición física, la dieta, el género, los factores ambientales y la composición de fibras musculares, que hemos hecho referencia también, ¿no? Bueno, esta es una referencia con respecto al VO2 max, ¿no? El VO2 max, que es una forma de medir la capacidad energética del organismo, no es más que el volumen máximo de oxígeno que se puede procesar en el organismo durante el ejercicio, o sea, la capacidad máxima que tenga la persona para consumir el oxígeno. En la población general puede estar entre valores de VO2 max alrededor de 40 a 50 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto. Los atletas, más bien, suelen consumir 70 a 80 mililitros por kilogramo de peso por minuto. O sea, consumen mucho más oxígeno, pero también su organismo es mucho más eficiente. Claro, por eso son entrenados, ¿no? Y eso va a determinar el rendimiento del deportista, ¿no? Y en caso de los deportistas, dependiendo también de su estado, es que el VO2 max les permite rendimiento máximo de energía, por ejemplo, a un 90-100%, o los niveles bajos, para ellos les permite la recuperación de energía, ¿no? Cuando hemos mencionado los sistemas el primer sistema inmediato, el consumo de ATP fosfocreatina, sí, el sistema anaeróbico rápidamente proporciona ATP o repara ese ATP, pero también esto da lugar a un déficit. El único que repara el déficit a largo plazo es el sistema anaeróbico. Por eso, después de un ejercicio que puede ser intenso, inclusive un poco duradero, minutos, 30 minutos, hay un consumo de energía de ATP todo, pero queda la deuda. Y la deuda sí, el sistema aeróbico lo va a subsanar, pero va a demorar tiempo, dependiendo de la intensidad, 3 horas, 6 horas.
Por eso es que también en las competencias, digamos, atléticas que hay, y al comienzo van bien porque hacen el esfuerzo y tienen tiempo para recuperarse. Pero en las finales, ahí viene el problema, porque empiezan a quemar energía, a utilizar los sistemas anaeróbicos y no tienen tiempo, ¿no?, para poder recuperar ese gasto energético, esa deuda. Y ahí se ve la capacidad energética que haya desarrollado el deportista. ¿No? Porque de buenos a primeros, si hay mucha gente, ¿no?, ve a un chiquillo por ahí y corre más que el velocista. Pero ahí queda, o sea, no da, a diferencia del deportista, que puede ser también velocista, tiene todo un entrenamiento que le permite reparar, o suplir, mejor dicho, o pagar la deuda energética que tiene y seguir rindiendo, ¿no? Y eso es un poco más complicado, y de ahí que se requiere entrenamiento y todo eso, ¿no? Y mucho hoy en día el entrenamiento que se da a los deportistas tiene que ver con la forma en que su organismo consume energía, cómo lo obtiene y cómo la va consumiendo, ¿no? Entonces, y también en eso estamos definidos genéticamente. Algunos tendremos cualidades o tendrán cualidades para el ejercicio intenso, explosivo, rápido, otros tendrán cualidades para el ejercicio sostenido, de larga duración, ¿no? Y ahí van nuestras, digamos, posibilidades que tenemos para desarrollar a los deportistas, ¿no? Muy bien. Yo creo que hasta aquí llegamos con esto de metabolismo. ¿Alguna pregunta? Doctor, buen día. Una consulta, doctor. Se habló de actividad física como parte del, bueno, como usted mencionó, ¿no? Y en el caso, doctor, del uso de las hormonas sexuales para poder aumentar la fuerza muscular, y cómo eso intervendría también en cuanto al desarrollo de la, digamos, la forma física prolongada en cuanto a la vida, ¿no? Eso lo leí en un artículo que mencionaba acerca de cómo también las hormonas sexuales incluso tienen una relación con el ejercicio y con la prolongación de la vida, y también como en el caso de que se usan las hormonas sexuales para poder aumentar la fuerza muscular. ¿Cómo se da y cómo interviene tal vez cuál más? Cuando hemos hablado de las hormonas sexuales, hemos hablado de esteroides, ¿no es cierto? Y las hormonas sexuales son también esteroides. Y aquí hasta podemos complicarlo con los glucocorticoides. Es cierto, pero está prohibido, ¿eh? Eso sí. Sí se puede aumentar el rendimiento físico con el uso de esteroides. Y aquí estamos incluyendo glucocorticoides, hormonas sexuales, ¿no? Y de hecho debe de revisar en la última práctica, ¿no? ¿Quién estimula, por ejemplo, la síntesis de tejido óseo y tejido muscular? La aldosterona, van a decir, cierto, no vamos a decir, pero resulta que los estrógenos también. Y sí, entonces, sí, dan mayor estructura, mayor capacidad al organismo, le dan, ¿no? Y ahora, pero si hablamos de gasto energético, como que ahí no ayudan. Es como decir, los esteroides todos dan la estructura. Buenos músculos, buen aparato locomotor. Pero esa estructura, ese aparato locomotor necesita energía para moverse. Y va a demandar más energía. Es un buen aparato que se tiene ahí. Es como tener un buen carro, ¿no? Ya, eso sí lo dan los esteroides y todo. Pero el problema es que va a ser que ese carro nos va a demandar más energía.
para que pueda rendir a lo máximo posible. Es eso, ¿no? La relación. Porque si solo es para obtener masa, por ejemplo, para mí que no tendría sentido. ¿Para qué voy a tener un carro enorme, con su motor enorme, si no lo voy a correr más de 50 kilómetros por hora? Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, lo que hacen es consumir hormonas para aumentar el aparato, digamos, locomotor y todo eso. Y sí, y si a eso le agregan ejercicios y todo lo demás, sí les puede resultar. Vuelvo a repetir, eso está prohibido, ¿no? Y eso es lo que cuando hacen doping buscan ese tipo de hormonas también. Ahora, ¿cuál es el problema? De que cuando se hace en exceso, es como que están forzando al sistema, al aparato locomotor, huesos, cintas, y le están exigiendo, ¿no?, al máximo. Con el tiempo, esos tejidos decaen. Y si no, vean ustedes ejemplos de físico-culturistas cuando han estado en su plenitud y cómo a los años están. Y eso sucede. Por ejemplo, uno ve cuando son jóvenes, ¿no?, son deportistas, hasta van a competencias internacionales. Y ahí los someten a esfuerzo y todo lo demás. Pero terminadas las competencias, ni siquiera juventud, porque la juventud todavía es larga, hoy en día hasta los 30 años, sino esos primeros años de juventud, y ahí quedan. Por eso no tenemos deportistas nosotros. Les exigieron, los sometieron y hasta abusaron con estos procedimientos, pero después ya no. Su rendimiento cae y inclusive tienen secuelas por lesiones a nivel del aparato muscular. ¿No? Por eso es que no es bueno. Tal vez alguien dirá, pero un poquito nomás y un momento nada más. Pero eso es poquito y eso en qué momento nomás es muy, muy impreciso, ¿no? Por eso no se aconseja utilizar ese tipo de estrategias para aumentar rendimiento físico. Pero dicho sea de paso lo hacen, ¿no? Pero está prohibido. Gracias, doctor, por la aclaración. Doctor, una pregunta. Sí. El gasto mental, ¿en qué tipo de gasto energético entraría? En los sedentarios. Claro, es que la actividad mental sí demanda energía, eso sí también. Es que sí, demanda energía. Y yo le mandaría, lo estaría clasificando sedentarios, sí, pero moderados, ¿no? Sí se necesita comer. Definitivamente, el que estudia debe comer. Y queda bien claro. Claro que no va a tener su comida, su comilona, como si fuera que tiene una actividad intensa. No, o sea, al contrario, eso me le va a perjudicar, pero sí debe comer. Y bueno, una alimentación como para una persona de moderada actividad física, no sedentaria. Porque si es netamente sedentario, no, o sea, esto se puede... Sí, tiene también sus deficiencias en caso de que no se coma adecuadamente durante el estudio. Ahora de jóvenes no lo sienten, no lo van a ver. Su cerebro está en pleno crecimiento. No crecimiento, sino sus sinapsis están en plena formación. Pero con el tiempo las sinapsis van disminuyendo. Y eso también ustedes ya lo saben. Y para hacer sinapsis se requiere pues, energía. Síntesis proteica se necesita. Ahora entonces tienen que comer y comer bien, ¿no? Y comer bien no es cantidad solamente. Y después, más bien, ya cuando va pasando los 40 años, todo, sí, las sinapsis van disminuyendo.
Pero como tienen hartas sinapsis hechas, no pasa nada. Pero si hacen pocas sinapsis, cuando estén por los 40, 50 ya, pues se va agotando y la mente ya no trabaja. Sí, por eso, ahora los jóvenes, ni qué decir los niños, son los que más hacen sinapsis y requieren buena alimentación. No cantidad, pero buena nutrición. Doctor, Sí. ¿y se podría llegar a un bajo de peso por un exceso de actividad mental y una mala alimentación? Más por la mala alimentación. Por eso. ¿O una falta de alimentación? Claro, es más por eso. Pero el que lo sufre también es el sistema nervioso. Claro, no es que, digamos, estamos en inanición. Y como tenemos que, la actividad cerebral tiene que darse, y como se dedican a estudiar, van a jalar más el déficit de energía o nutrientes. No es así. El asunto es que más bien por la falta de nutrientes el sistema nervioso no está trabajando bien. Y a la larga va a sufrir. Por eso los niños desnutridos, grado de nutrición tercera, ni qué decir, o segundo, estos niños no aprenden. La secuela queda, por más que después hayan recuperado. Se recuperan físicamente, pero el efecto sobre el sistema nervioso queda. Son los niños que tienen problemas, no avanzan rápido, repiten. Claro que ahora, como en la emergencia, todo el mundo avanza, nadie repite, no hay problema. Pero son los niños que tienen problemas, incomprensión, no desarrollan y se quedan, ¿no? Y eso cuando se ve en la etapa ya de jóvenes o adultos, ¿no? Ahí se ve el daño. Por eso es que no es que como yo estoy estudiando tanto voy a bajar de peso. No, la bajada de peso por alguna razón, desnutrición, eso está sucediendo, pero le va a afectar al sistema nervioso. Así es que ya a comer nomás, no les queda otra. Ya, doctor. Muchas gracias. Doctor. ¿Doctor? Sí, doctor, tenía una pregunta. He leído que la insulina actúa como anabólico. ¿Cómo lo hace, doctor? Eso sí lo han estudiado y lo han estudiado harto. Esa pregunta, yo más bien les podría preguntar esa pregunta. Porque ese ha sido tema, pues, de la teoría. Es un anabólico, sí. Y por eso es que no puede activar a la hormona sensible, a la hormona sensible ¿cómo es? A la lipasa hormonosensible. No la puede activar, porque si no estaría yendo en contra de su principio. Es anabólica. Y la lipasa hormonosensible es catabólica. La enzima lipasa hormonosensible es catabólica. Y la insulina es anabólica. Por eso no se meta con ella. Y es más, la inhibe para frenar el catabolismo. Porque la insulina es anabólica. Y lo mismo con los aminoácidos. Va a evitar la degradación de los aminoácidos. Va a favorecer el depósito de grasas en los tejidos. Es lo que hace la insulina. La insulina no solo baja los niveles de glucosa en sangre porque activa a los transportadores de glucosa. ¿No? Sí, eso es el principal, pero también tiene otros efectos. Síntesis de ácidos grasos a nivel de manejo de la lipólisis, la síntesis de proteínas. Los efectos de la insulina se dividen en 3 tiempos, ¿no? Los inmediatos, en minutos si quieren, que es lo típico, ¿no? Disminuye la síntesis de glucosa en sangre. ¿En cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? Luego viene el uso de las grasas, ¿no? O el manejo de las grasas, que también. Y el último efecto anabólico de la insulina es la síntesis proteica. Pero para hacer eso,
¿Qué se requiere a nivel de las células para que haya síntesis proteica? ¿Qué se requiere? Aminoácidos. Se requiere expresión genética, traducción. Y sí, la insulina tiene efectos a nivel de expresión genética, pero eso es de larga duración, o sea, eso se da a los días del efecto de la insulina. Porque si no, no podría o sería muy limitada la síntesis proteica. La síntesis proteica, ¿por qué se da? Por traducción. ¿Sí o no? No hay otra forma de hacer síntesis proteica. Podrá haber aminoácidos, todo, pero si no tenemos el RNA mensajero, los ribosomas y todo lo demás, ¿y eso de qué depende? De la expresión genética. Y sí, la insulina tiene expresión genética, pero su efecto es largo. Eso no se da en minutos ni en horas, sino inclusive en días, recién se da. ¿Por qué? Porque la insulina pues, es anabólica. Y si quiere hacer síntesis proteica, tiene que llegar hasta allí. Y hasta ahí llega la insulina. Solo que a veces solo nos quedamos con el efecto de insulina de disminución de la glucosa en sangre. Que eso es el efecto inmediato, rápido. ¿No? De acuerdo, no hay problema, pero también tiene otros efectos inmediatos y al final los prolongados, ¿no? Los tardíos también que se les llama. Hasta ahí llega la insulina. Gracias, doctor. Muy bien, yo creo que terminamos hasta aquí. Y como dirían los narradores de cuento, colorín colorado, este cuento ha terminado. Porque lo que viene ya solo son complementos. Ya hoy día creo que terminamos la práctica con un grupo que me queda y listo. La siguiente semana ustedes exponen sus trabajos de investigación. Se concluye con los exámenes que tenemos. Sí. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces, ya, ahí tenemos que programar la exposición de sus trabajos. ¿Qué más? Eso no ya quedaría, ¿no? Y los exámenes, claro, los exámenes pendientes. Bien, señoritas y señores. Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, doctor. Entonces, la siguiente semana tenemos programado lo que es la exposición de los trabajos de investigación. Sí. Doctor, ¿podría ser, digamos, miércoles o viernes o le aviso, doctor, durante la semana ya para coordinar con mi salón también, con los compañeros? Si vayan coordinando, yo también voy a coordinar con el doctor Salinas, ¿no? Eso nos falta. Sí, el doctor Salinas ya terminó también con sus temas, ¿no? Que es básicamente andrógenos. Sí, doctor, ya se despidió de la cátedra ya. Ya se despide también. Sí, doctor. Ahora, doctor, una pregunta, doctor, de parte de mis compañeros es, ¿cómo estamos, doctor, en los exámenes? Y creo que tenemos bajas notas y no sé si podríamos subir, doctor, eso, o cómo podríamos subir. No, están bien con sus notas. Los últimos exámenes están mal, ¿ah? Están bien. No bien, vamos a decir, ni todos tampoco vamos a decir que están bien. Pero el promedio está bien, ¿eh? No está mal. Está bien. Están siguiendo la curva típica. Están subiendo su rendimiento. No sé cómo, pero están subiendo. Entonces, Sí, doctor, el primer examen nos ha chocado. Al respecto. Sí, no, yo no lo diría. Más bien sí falta claro. Ya, doctor, entonces, doctor, hoy ya terminamos lo que viene a ser. Sí, doctor. Entonces, doctor, la práctica terminamos hoy día. También lo que es el teórico. Entonces, la siguiente semana solo exposiciones. Sí, ya son las exposiciones de los trabajos. Pero en el transcurso del día, sobre todo el fin de semana, el transcurso del día tiene que ser hablar con el doctor Salinas para efectos de planificar, ¿no? Cuándo van a exponer los trabajos, su presentación, todo ello y los exámenes. Sí, doctor. Chao. Listo, muy bien. Entonces, Doctor,
Sí. Disculpe, la práctica del grupo B. Sí, sobre la hora, doctor. ¿Qué hora la vamos a hacer? Verdad, me está quedando con ustedes una práctica, ¿no? Sí, doctor, oye, con el grupo B. Sí. A ver, ¿a qué hora puede ser? ¿A las 2 de la tarde? ¿Sí? En la noche, doctor, no podría ser a las 7:30. No, va a estar difícil. ¿Más antes puede ser? Yo creo que tiene exámenes. A ver, voy a preguntar. En ese caso, doctor, ¿a qué hora más o menos usted dispone de tiempo? Por eso sería antes de las 4. Antes de las 4, ¿no? ¿A Claro. las 3? Sí, a las 3 puede ser. Ya, doctor, en ese caso, a las 3 está bien. A esa ¿Está hora, bien? Pues sí. el grupo B. Y al grupo B. Entonces a las 3 tenemos la práctica. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos estamos viendo. No sé cuándo, no sé, pero ya nos estamos viendo. Que tengan un buen día. Igualmente, doctor, que tenga buen día. Nuevamente, que tengan un fin de semana. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.